Jesús, porque eres tú el latir de nuestro corazón, Señor. Aleluya. Amén. Vamos a celebrar al Señor. Y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, no puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir de corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor, Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús. Y hoy mi voluntad, se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres sangre, eres sol, el del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Amor, alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Eres hermoso, Señor. Aleluya. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está,
¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Una vez más puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Una vez más, no me soltarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque no nos soltarás, Señor Jesús. Y no hay nada, nada que temer si tú estás con nosotros, Señor Jesús. Nada que temer, nada que temer. Habitamos al abrigo del Altísimo, amén. Bajo la sombra del Omnipotente. Su poder, su trono jamás será removido. Y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nos llama amigos. Y se acuerda de nosotros en el día de la angustia. El Creador del universo. En Él está la fortaleza de los siglos. Su reinado no tiene fin. Él es eterno. Es el alfa y el omega, el principio y el fin.
el gran yo soy, el que fue, el que es y el que será. Ese es nuestro Señor. No temeremos, Señor, no temeremos. No temeremos, Señor, en tus manos estamos. Gracias, Señor Jesús. ¿De quién temeré, Señor? Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. Hoy yo escuché tu voz, es lo que yo sé, Señor Jesús. Solo tú tienes palabras de vida, Señor Jesús. Quiero compartir la palabra de Dios y yo le invito a que cierren por un momento sus ojos y le pida a Dios y le pidamos a Dios que nos hable en esta mañana, que nos guíe por su Espíritu Santo, que la palabra de Dios sea la que se transmita y que Él sea propicio, hable a nuestro corazón. Cierre ahí sus ojos y dígale: amado Dios, en esta mañana te damos toda la gloria a ti, Señor, te bendecimos, Rey. Te pedimos, Señor, que hoy seas guiando esta palabra, Señor, que seas hablando a nuestro corazón, Señor, como tú quieres hablarnos, Señor. Toma el control de mi boca, Señor, de mis emociones, Señor. Yo me entrego a ti en este momento, Señor, para que tú seas guiando y dirigiendo tu palabra, Señor, a tus hijos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que abra la palabra de Dios conmigo en Hechos capítulo 2, versículo 17, y dice la palabra: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Cuando esta promesa se cumplió, dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, que fue un derramamiento del Espíritu Santo, y todos los que estaban unánimes juntos allí fueron llenos de la presencia de Dios. Y muchos hablaban lenguas y podían profetizar, estaban llenos de la presencia de Dios, y muchos fueron alcanzados por ese derramamiento del Espíritu Santo. Muchos conocieron la palabra de Dios, conocieron el mensaje de Dios, porque había hombres que estaban unánimes juntos, buscando, clamando a Dios por esa respuesta que ya había dado una profecía en el profeta Joel, y había dicho que en los postreros días iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Y estos hombres de Dios creyeron a esa palabra y se unieron a clamar a Dios por esa respuesta. En Proverbios 29, 18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Cuando tenemos una palabra de Dios, estamos confiados en esa palabra, tenemos una visión y esperamos conforme a esa promesa, y no nos dejamos extraviar por cualquier viento, por cualquier palabra, por cualquier noticia o por cualquier cosa que venga de miedo, de terror, que vendrán persecuciones, cualquier cosa que nosotros escuchemos. Si tenemos la palabra de Dios, si confiamos en la promesa de Dios, si tenemos la visión de Dios, nada nos hará extraviar, nada nos hará desanimarnos ni pensar negativamente. Los sueños y las visiones tienen que ver con la dirección y la guianza
de Dios. No es solamente tener un sueño y dormir profundamente y soñar algo. A eso no me refiero. En esta mañana me refiero a la dirección y a la guianza de Dios, a la visión y a los sueños que Dios pone en el corazón de sus hijos y de sus siervos. Y esa es la visión que Dios quiere que nosotros como hijos de Dios, como iglesia y como pueblo de Dios tengamos en Él la visión y los sueños de Él, dirigidos por su Espíritu Santo, guiados por su presencia. Y cuando nosotros soñamos cualquier sueño, en ocasiones pensamos, y todavía venimos siendo cristianos, a pensar qué revelación tendrá este sueño. Cuando nosotros tenemos que tener el discernimiento para saber cuándo un sueño es de Dios o cuando simplemente nos acostamos y tuvimos algunas situaciones en el día o hablamos algo o algo que impactó nuestra vida y en esa noche soñamos con eso y tenemos que aprender a identificar que eso no tiene nada que ver con la dirección de Dios. Pero cuando nosotros tenemos una visión, tenemos la capacidad de ver el cómo y el con quién. Es lo que la visión es lo que nos da el sentido de nuestra vida. La visión es la que nos proyecta a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo. Es la visión la que nosotros tenemos en Dios, la que nos proyecta. ¿Cómo usted se ve en 5 años? ¿Cómo me veo yo en 5 años? ¿Cómo me veo yo en 10 años? Esa es la visión que Dios nos proyecta, la visión de Dios. La Biblia enseña que en tiempos antiguos Dios transmitía sus mensajes a través del poder del Espíritu Santo a sus siervos escogidos, apóstoles, profetas y siervos de Dios. Dios les hablaba a través del Espíritu Santo. Y sabemos que Dios le habló muchísimas veces a Abraham. Y le mostraba qué iba a hacer con el pueblo, le mostraba qué pasaba con Lot, con Sodoma, con Gomorra. Le mostró y le reveló muchas cosas a través de visiones, de sueños. También vemos que Dios le habló a Daniel. Y Daniel también trajo palabras de consolación al pueblo. También trajo palabras a Nabucodonosor por medio de las visiones que Dios mostraba. A hombres de Dios, hombres que estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios, hombres que no temían escuchar la voz de Dios, porque ahora hay muchas personas que ni siquiera quieren conocer la voz de Dios, ni siquiera quieren conectarse a escuchar un mensaje de Dios porque les da terror, les da miedo. Pero estos hombres a los cuales buscaron la presencia de Dios, los cuales creían en la presencia de Dios y amaban y anhelaban su presencia, Dios se les reveló por medio del poder del Espíritu Santo. En el libro de Amós capítulo 3 versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En Efesios capítulo 3 versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Esta palabra la está hablando el apóstol Pablo. Y él dice que ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe? Pablo estaba tan agradecido porque Dios tuvo misericordia de alcanzarlo. Él, siendo gentil, Dios le manifestó su gracia, su poder y su amor y le permitió ser servidor de su reino. Y él estaba agradecido por eso, porque ese misterio había sido revelado también a ellos. Esto nos dice que Dios transmitía su mensaje por medio del Espíritu Santo a hombres de Dios y por sueños y visiones. Yo no sé si usted anhela esos sueños y esas visiones de Dios. Yo anhelo que Dios se revele a mí por medio de visiones, de sueños. Algunos hombres a los que Dios les habló por visiones y sueños. Y hay algunas cosas que Dios tiene que hablar por sueños y visiones. ¿Sabe por qué Dios en ocasiones habla por sueños y visiones? Porque el pueblo no quiere entender.
porque en ocasiones no podemos comprender algunas cosas naturales. Entonces Dios se revela a través de visiones y sueños para mostrarnos y enseñarnos esas cosas que nosotros no podemos entender, así como por decirlo en sano juicio. En el sano juicio no podríamos entender muchas cosas. Si nos las explicaran, si nos las enseñaran, si alguien viniera a decírnoslas, no las entenderíamos. Y por eso es que Dios se ha revelado por visiones y sueños para que muchos puedan entender su palabra y su mensaje. Entonces, ¿para qué Dios usa las visiones y los sueños? Y yo traigo algunos pasajes bíblicos donde nos muestra para qué Dios trajo esas visiones y esos sueños. Y una de las primeras es para prevenir a su pueblo y guardarlo. Dios le da el don de interpretación de sueños a José para prevenir a su pueblo de la escasez. Y en Génesis capítulo 41, versículo 15, dice: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y me encanta esta respuesta en el versículo 16 de José. Le dice, le respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón, porque no está en nosotros la respuesta, sino que está en Dios dar la respuesta como Él quiera, cuando Él quiera y a quien Él quiera. Y vemos cómo Dios usa la vida de José para administrar los recursos en aquella escasez. Y sabemos cuál es ese sueño que tuvo Faraón, de esas 7 vacas flacas y aquellas 7 vacas gordas, y también de las espigas. Pero en el versículo 28 dice: esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quiten la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en el depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Es tremendo la sabiduría que Dios le dio a José de administración, para que él no solamente le diera la interpretación de aquel sueño, sino que también hablara de cómo podría actuar, cómo podría guardar y cómo podría abastecerse para esos 7 años de escasez. Y eso solamente lo hace un hombre que tiene visión y que tiene sueños de Dios, un hombre que está en la presencia de Dios. Y ahí estaba, mientras le estaba diciendo José a Faraón, él estaba casi diciéndole: ese hombre soy yo, ese el que te está hablando, yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado toda la capacidad, toda la inteligencia, toda la sabiduría para que él no solamente interpretara y discerniera este sueño, sino también para que él supiera cuál iba a ser la respuesta. Y sabe, hermanos, sus jefes, en su empresa donde usted trabaja, en donde usted se mueve, están esperando por una revelación suya. Está esperando por los hijos de Dios que sean manifestados.
En las escuelas donde ustedes están, en donde ustedes trabajan, sus compañeros de trabajo, están esperando que ustedes tengan la revelación del Espíritu Santo, que ustedes puedan interpretar los sueños, que ustedes puedan dar una palabra de sabiduría, que ustedes puedan dar una palabra de esperanza a ellos que la necesitan. Ellos están viendo en ustedes un hombre de Dios, una mujer de Dios, que pueda darles las palabras precisas, que pueda enseñarles la palabra de Dios y pueda interpretar y puedan tener revelaciones y puedan tener el discernimiento del Espíritu Santo para que les guíe, para que sean una guianza en sus vidas. Esos jefes, esos hombres de Dios, esos empresarios están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros muchas veces nos quedamos encerrados en la iglesia. Pero hay muchos hombres de empresarios, hombres que tienen poder, que se mueven, que tienen movimiento, que son del Estado, que están teniendo sueños y necesitan ser interpretados. Pero necesita haber hijos de Dios que se levanten, interpreten esos sueños, que den palabras sabias de dirección, que tengan visión de empresarios. ¿Sabe que me recuerdo que cuando nos enseñaban en la universidad, alguna vez escuché que una empresa norteamericana envió a una isla a uno de sus empleados para que una empresa de zapatos y pudiera vender allí. Y dice que el empleado mandó un mensaje diciendo: no, aquí en esta isla no se puede hacer ese negocio de zapatos. Aquí todo el mundo anda descalzo. Y yo sé que usted se sabe ese cuento porque a todos nos lo han contado. Pero dice que el empresario no se quedó a gusto con la respuesta que este empleado le dio y manda a otro empleado a corroborar esa respuesta. Y dice que este hombre vio que todos andaban descalzo y dijo: wow, aquí está la respuesta, nos vamos a hacer millonarios. Aquí todo el mundo necesita zapatos de los que nosotros vendemos. Es más, sus pies se están dañando y necesita que hagamos unos zapatos especiales para que ellos cuiden sus pies. La visión que cada uno de nosotros tenemos frente a las situaciones, frente a las circunstancias, es lo que Dios ha depositado en nuestras vidas, es lo que Dios ha colocado en nosotros. De nosotros depende si tenemos la visión del empleado que vio que ninguno necesitaba zapatos para vender, vio que no había quien venderle, o si nosotros tenemos la visión del empleado que vio una gran oportunidad allí. Visión, hombres de visión, hombres de emprendimiento. Y sabe que la sabiduría, el conocimiento, todo está en la palabra de Dios. Si nosotros queremos el conocimiento, no necesitamos ir a libros, necesitamos la palabra de Dios para nosotros podernos llenar del conocimiento de Dios. Dice que Sadrach, Medrach y Abednego, los amigos de Daniel, estaban todos llenos del conocimiento, de toda ciencia, de toda sabiduría. Estos hombres conocían las cosas naturales, todas las cosas las entendían porque tenían el conocimiento de Dios. Si usted y yo queremos tener conocimiento y sabiduría, está en la presencia de Dios, está en la palabra de Dios, ahí la podemos encontrar. 2, también nos da visiones y sueños para exhortar y corregir. No nos gusta mucho esto, pero la palabra de Dios también nos exhorta y nos corrige. Y Dios en ocasiones nos habla, tantas veces nos ha hablado y no queremos obedecer, no queremos hacer caso. Entonces Dios nos manda un sueño profundo de Él y nos guía por el Espíritu Santo y nos trae una palabra donde nosotros estamos viendo algo que estamos haciendo o estamos entendiendo, ¿sabe? Porque cuando estamos durmiendo, Dios está hablando, Dios está trabajando. Yo siempre que me acuesto, siempre le digo algo al Señor y le pido: Señor, ministra mis sueños, que tu Espíritu Santo me guarde, limpia el cuarto donde yo estoy y ministra mis sueños. Yo le invito a que haga esa oración también. Dígale cuando usted se acueste: Señor, ministra mis sueños.
Háblame mientras duermo, porque a veces somos tan testarudos y a veces no queremos entender la palabra de Dios, pero cuando dormimos, el Señor nos habla. Y en Hechos capítulo 10, versículo 9 al 20, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Esta palabra me encanta, este versículo me gusta mucho, porque sabe que Dios cambia nuestra mente. Dios cambia nuestros pensamientos que hemos adquirido y Dios hace que nosotros desaprendamos cosas que hemos aprendido que son erróneas y que no edifican. Y Pedro tuvo una gran visión donde vio muchos animales. Y dice que Dios le dice que comiera de ese animal. Y él dijo: no, esos son animales inmundos. Pero ¿sabe? Dios antes ya le había hablado a Cornelio. Y dice la palabra que Cornelio era un hombre que amaba la presencia de Dios. Un hombre dispuesto a la presencia de Dios y que hacía limosnas. Y este hombre no conocía de Dios, pero Dios se le manifestó por medio del Espíritu Santo y le habló de Pedro y le dijo: ve donde Pedro, que él te va a hablar de la palabra. Yo no sé usted, pero yo quisiera que Dios trajera esas revelaciones a mi vida y que me hablara de que fuera a llevar la palabra y compartir con alguien que anhela el mensaje de Dios, que anhela la presencia de Dios. Y Dios tuvo que traer un lienzo donde tuvo una visión y donde Pedro tuvo un éxtasis y allí pudo entender lo que Dios quería hablar a su vida. Dios quería decirle que no llamara inmundo lo que ya él había santificado, porque Dios había santificado la vida de Cornelio, un hombre piadoso. Y yo quisiera que Dios trajera a mi vida personas piadosas, personas que amen la presencia de Dios, personas que quieran compartir la palabra, personas que abran su casa como Cornelio, porque él lo mandó a llamar y le dijo: ven a mi casa para que me hables de la palabra de Dios. Qué bueno que Dios traiga a nuestra vida, orémosle a Dios para que Él traiga a nuestra vida hombres y mujeres piadosos que quieran escuchar la palabra de Dios, que quieran escuchar el mensaje, que abran su casa y que se sientan gustosos, gozosos de que nosotros podamos llevar el mensaje de Dios a sus casas y a sus vidas. Porque si una persona abre su casa, está casi dicho que toda la familia podrá recibir y entender y convertirse a Dios. Porque si una persona, una sola, diera el paso, muchos podrán conocer la palabra de Dios y recibir el mensaje y la bendición de Dios. Entonces Dios nos habla por visiones y por sueños también para exhortarnos, para corregir lo que nosotros estamos haciendo mal. En esos sueños Dios nos ministra. En esos sueños Dios nos cambia nuestra forma de pensar. Esos pensamientos que hemos traído a nuestra vida, que hemos adaptado a nosotros durante años. Y Dios dice: quita esto,
borra esto, ya no más esto. Pero solamente lo hace a través de sueños, porque en ocasiones no queremos entender. Tal vez haya personas que si quieran entender, se les da el mensaje, se lanza la palabra, inmediatamente corrigen lo que está mal. Pero hay otros por los cuales hay que enviar esta palabra, como la de Pedro que fue enviada. Y yo me imagino, ¿saben? El Espíritu Santo sabe todas las cosas milimétricamente y envió a estos hombres poco después de que él ya había tenido la visión, porque donde hubieran llegado antes, otra hubiese sido la respuesta de Pedro. Pero Dios hace las cosas y mueve todas las personas que son guiadas por Él y que se dejan guiar. ¿Y qué pasa cuando nos dejamos guiar? Mire todas las cosas tan sorprendentes, tan hermosas que pueden suceder en Dios. Pidámosle a Dios por esas visiones y esos sueños que nos cambien y que esas exhortaciones no nos incomoden, sino que por el contrario nos ayuden a edificar y a retirar y a cambiar, a crecer en el Señor para ser de bendición para otros. 3. También manda visiones y sueños para que creamos en lo que Él puede hacer a través de nosotros. Gedeón estaba lleno de temor porque Dios había entregado el pueblo a los madianitas y a los amalecitas, y dice que ellos los atacaban y destruían el fruto que ellos sembraban y se robaban también sus ganados y los dejaban sin comida, sin alimento, y ellos estaban escondidos en cuevas porque estos eran demasiados hombres, demasiado pueblo que venía a atacarlos. Ustedes se pueden imaginar cómo se sentían ellos. Ellos eran el pueblo de Dios, eran hombres de Dios, pero venía un pueblo a atacarlos, venía un pueblo a robarles lo que ellos hacían, lo que ellos habían trabajado. Debía ser un momento muy difícil para ellos. Gedeón estaba asustado, tenía miedo, y me gusta mucho la historia también de Gedeón, porque Dios lo llama y le dice: hombre esforzado y valiente. Y Dios ve en nosotros lo que nadie puede ver. Nuestro Dios es el visionario de visionarios. Nos miró a nosotros y encontró que había algo de valor en nuestras vidas cuando nadie daba nada por nosotros. Él nos miró con visión. Él te mira con visión. Confía porque Él te mira con visión. Y Él le dice a Gedeón: hombre esforzado y valiente. Pero Gedeón no creía en sí mismo. Gedeón estaba así como cuando nos llaman y empezamos a mirar a quién es que están llamando. ¿A quién es el que están llamando? Porque a mí no es. Gedeón estaba en esa situación. Y dice en Jueces capítulo 6, versículo 37 y 40, dice: he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Gedeón necesitaba señales de Dios para comprender lo que Dios estaba diciendo de él, que él iba a libertar al pueblo, que él lo iba a hacer, que Dios le iba a dar la victoria en sus manos. Y él no creía, él dijo: Dios mío, ¿cómo es esto? Pero si son muchos, son como langostas, son muchísimos hombres. Y Dios le dio un pueblo para que peleara. Pero dice que Gedeón le pidió señales a Dios. No, cuando somos hombres de Dios, que estamos en la presencia de Él, no deberíamos pedir señales. Pero si necesitamos las señales, no importa, pidámosla, pero que nosotros no nos quedemos estancados y que haya movimiento. Entonces Gedeón pidió respuesta a Dios, pidió señal, y dice que le dijo: Señor, mira, si esto que tú estás diciéndome es verdad, entonces yo voy a colocar un vellón afuera y entonces que llueva y el rocío caiga y el vellón solamente quede mojado y lo demás seco.
Entonces él va y se levanta por la mañana y efectivamente el vellón estaba mojado y escurrió y sacó un tazón de agua. Después le dice, ay Señor, perdóname si te molesto mucho, pero quiero pedirte otra señal. Entonces voy a colocar el mismo vellón, pero que se moje todo lo demás y el vellón quede seco. Y Dios, que nos conoce y que nos tiene paciencia y nos ama, hace lo mismo. Y él sale por la mañana y encuentra el vellón seco y ve la respuesta de Dios en su vida. Y en otra ocasión Dios dio visión a un hombre y permite que Gedeón escuche. ¿Sabe? Gedeón tenía tantos temores y él no sabía cómo actuar y necesitaba la respuesta de Dios para él moverse. Y no está mal que nosotros tengamos temor de Dios para hacer lo correcto. Y dice en Jueces capítulo 7 versículo 13 que Dios le dio una visión a un hombre de los enemigos para que Gedeón escuchara. Y en el versículo 13 dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y vemos Dios cómo tiene misericordia de Gedeón y permite que él pueda escuchar un sueño de los enemigos. Dios le dio un sueño a los enemigos y le dio la interpretación y le dijo, Gedeón, ve y pelea porque yo ya he entregado a este pueblo en tus manos. Pero Gedeón tenía todavía sus temores y sus dudas y Dios le dijo, si todavía temes, entonces baja y escucha allá, baja con un siervo y escucha lo que van a hablar porque tú necesitas escuchar eso. Entonces Gedeón escucha cómo un hombre de los enemigos dice que Dios iba a entregar a Gedeón en sus manos. Mire todas las cosas maravillosas que Dios habla y que Dios nos habla a nosotros. Aún Dios coloca temor en el enemigo para que no nos haga daño. El enemigo puede ver lo que nosotros podemos hacer en Dios y tiene que huir. Porque Dios ha dado esos sueños para darnos respuesta a nosotros, para respaldarnos y para bendecirnos. Y es tremendo esta palabra que Dios con 300 hombres pudo darle la victoria a Gedeón sobre el pueblo que los estaba persiguiendo, sobre los madianitas y sobre los amalecitas. Y como 4 dice, para que veamos la realidad espiritual. Entonces Dios nos da visiones y sueños para que nosotros podamos ver la realidad espiritual. El profeta Eliseo ora a Dios para que le dé visión a su siervo. En 2 de Reyes capítulo 6 versículo 14 dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, a Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente, de carro y de a caballo, y fuego alrededor. Vemos cómo cuando el pueblo sirio quería atacar al profeta Eliseo y el siervo ve todos esos hombres de carro y de a caballo que vinieron a matarlos, pero dice que el hombre de Dios tenía la visión y le dijo, no temas.
y oró a Dios para que le diera la visión y él pudiera ver esos carros y esos caballos de guerra que estaban alrededor de él, que eran más los que estaban con él que los que estaban en contra. Y así es que nosotros tenemos que mirar que son más los que están de nuestro lado, que son ángeles, millones de ángeles alrededor, rodeándonos, cuidándonos, protegiéndonos, que nuestros enemigos. Pidamos a Dios que nos dé visión, que nos dé visiones y sueños. Y si usted puede decir hoy, yo no tengo visión. Si usted con este mensaje, con esta palabra, usted puede decir, me falta la visión que ha pasado conmigo. No tengo visión. ¿Cómo voy a guiar este pueblo? ¿Cómo voy a guiar mi casa? ¿Cómo voy a guiar mi familia? He perdido la visión. Hoy es el tiempo para volver a adquirir la visión de Dios. Para que nosotros entre todos oremos y clamemos a Dios por esa visión. Porque necesitamos la visión y los sueños de Dios, ser guiados por el poder de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Pero sabe una cosa, hermanos, en 1 Corintios 12:31 dice que necesitamos tener sed, deseo de Dios, deseo por su presencia, anhelo por su presencia. Si nosotros no tenemos eso, hermanos, nos vamos a quedar cortos, nos vamos a quedar en el camino, nos vamos a quedar con escasez, no vamos a poder seguir, no vamos a seguir ante las adversidades, no vamos a podernos mantener ante la prueba, porque no tenemos la visión, porque no tenemos el deseo, porque no buscamos la presencia. Entonces nos vamos a quedar y vamos a tener que buscar al hombre de Dios para que clame a Dios, para que nos dé visión, para que coloque visión en nuestros ojos y podamos ver esos carros, esos caballos, ese pueblo de Dios, esos ángeles de Dios. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga y beba. Necesitamos esa agua viva, necesitamos tener sed de la presencia de Dios. Yo te invito a que usted ahí cierre los ojos conmigo y le diga al Señor, Señor, si en ocasiones he tenido tal vez en mi cabeza cosas que no son buenas, si tal vez he tenido temores y dudas, excusas, necesitamos pedir a Dios que quite todo eso de nosotros. Amado Dios, hoy venimos delante de ti, Señor. Porque hemos reconocido, Señor, que necesitamos la visión y la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que necesitamos quitar de nosotros todo lo que nos aflige, todo pensamiento negativo, todo pensamiento de imposibilidad. Señor, te pedimos que tú vengas y traigas visión a nuestros ojos. Señor, yo te pido que hoy coloques visión en la vida de mis hermanos, en la vida de tus siervos, Señor. Que hoy coloques visión, Señor, renovada en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Necesitamos la visión y la guianza de la presencia del Espíritu Santo para que no caigamos, para que no seamos extraviados, para que no nos desenfoquemos del camino que tú tienes para nosotros, Señor. Necesitamos tener ese deseo genuino por las visiones y por los sueños. Oh Señor, quita de mí toda ceguera espiritual. Abre mis ojos para que yo pueda ver lo que tú quieres decirme, Señor. Quita de mí todo pensamiento de duda, todo pensamiento de miedo, todo negativismo. Dígale, Señor, quita de mí toda parálisis, todo pensamiento diabólico. Quita de mí toda tragedia, quita de mí toda imposibilidad, toda miseria y coloca pensamientos renovados dentro de mí, Señor. Dígale, Señor, yo quiero tu visión en mis ojos. Yo quiero tu visión, Señor, en mi corazón. La necesito, Señor. Necesito que tu Espíritu Santo fluya, Dios. Yo te pido, Señor, si en este lugar hay alguien que necesita esa visión y está clamando a ti por ella, Señor, y no ha podido salir del lugar en donde está, no ha podido tomar decisiones, no se ha podido mover. Yo te pido que tú intervengas, Señor, y cuando esté dormido y dormida, tu Espíritu Santo le mueva, tu Espíritu Santo le ministre, tu Espíritu Santo cambie los pensamientos, tu Espíritu Santo traiga un pensamiento renovado.
Oh, Señor, yo te doy toda la gloria a ti, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú cumplas tu propósito con el cual tú la envías, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.